Hola, hola. Miren, yo soy la representante de la Red Mexicana de Pastos Marinos. Mi nombre es Ileana Pérez Espinosa y el día de hoy les voy a presentar a Sergio Fuentes en una semblanza. Él estudió la licenciatura y la maestría en la Facultad de Ciencias y en el Instituto de Ecología de la UNAM. El doctorado lo realizó en la Universidad Autónoma Metropolitana en el posgrado llamado Doctorado de Ciencias Biológicas y de la Salud, con la tesis Estudio de interacción entre Thalassia testudinum y Caulerpa paspaloides en la Reserva de la Biosfera Los Petenes, Campeche, México. Fue el encargado de la parte de eficiencia cuántica de los pastos marinos y algas y del muestreo subacuático con equipo Scuba y de buceo libre, así como los análisis de datos del proyecto denominado Estado de salud, conservación y vulnerabilidad de los ecosistemas de pastos marinos del litoral del Golfo de México. Ha representado a México en congresos internacionales como el World Seagrasses Conference 15 International Seagrass Biology Workshop, celebrado en Nápoles, en Italia, en el 2024, y el International Botanical Congress, celebrado en Madrid, España, en el 2024, con las pláticas Conservation and Vulnerability of Seagrasses Communities on the Coast of the Gulf of Mexico, Facilitation or Competition between Thalassia and Caulerpa pastaloides in Seagrass Meadow. Ha realizado artículos relacionados con la ecofisiología y demografía de macroalgas y pastos marinos y es revisor de la revista The Journal of Coastal Research. Actualmente integra el Laboratorio de Pastos Marinos de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, trabajando y colaborando en varios proyectos, además de ser miembro de la Sociedad Científica Mexicana de Ecología. Muchas gracias, Sergio, por la organización y por tu participación en este primer webinar celebrando los pastos marinos. Sin más, te dejamos el micrófono. Muchas gracias. Bueno, pueden ver la presentación. Sí, Bien, les voy a hablar el día de hoy de las interacciones planta y planta en los pastos marinos. Voy a hablar de las interacciones planta y planta las podemos ver en todas partes del mundo, desde los sistemas áridos, donde casi no hay agua, hasta en los sistemas donde están cubiertos de agua, como serían los manglares. Y no es la excepción los sistemas que están bajo el agua, como son los pastos marinos. Para poder estudiar y comprender una interacción necesitamos algunas cosas. Lo primero son las características poblacionales de los dos integrantes, es decir, el crecimiento, la fecundidad y la permanencia de ambas poblaciones. También vamos a necesitar los factores abióticos que las rodean. Primero, qué recursos necesitan para sobrevivir o para poder crecer y reproducirse efectivamente. Y también las condiciones ambientales. Si es que hay las típicas temporadas, primavera, verano, otoño, invierno, o hay temporadas de huracanes que disminuyen sus poblaciones, o les pueden ayudar a reproducirse, o incluso si hay temporadas de sequía donde no hay agua. Las macroalgas y los pastos marinos pues interaccionan. ¿Por qué? Porque en primer lugar son parte de la vegetación acuática sumergida, que la vamos a denominar VAS. Pero en primer lugar pues tienen recursos en común, ambas especies, ambos conjuntos de especies. Lo primero es que necesitan la luz solar ambos. Hay nutrientes de columna de agua que necesitan para sus funciones fisiológicas y los nutrientes intersticiales, que son una forma de que van a necesitar y que pueden absorber del subsuelo. Y la otra es el espacio que colonizan estos dos conjuntos de especies. Algo que se ha visto es de que las interacciones entre pastos marinos y macroalgas son comúnmente interacciones de competencia. Por ejemplo, en el Mediterráneo, Caulerpa taxifolia desplaza muchos pastos marinos nativos. Y en Florida, las macroalgas rojas han desplazado conjuntos de praderas de Thalassias testudinium, sustituyéndolas, sustituyéndolas y reduciendo las poblaciones de pastos marinos.
Algunos antecedentes de estudio se tiene que el calentamiento global y la sedimentación ha sido aumentado la frecuencia de Caulerpa taxifolia y reducido la de los pastos marinos, específicamente la decimodoceana nodosa. Al ser una especie exótica caulerpa, no hay depredadores que la consuman o que controlen sus crecimientos. Y otro aspecto que ayuda para las macroalgas a surgir son los aumentos en la temperatura y los nutrientes en columna de agua para aumentar estas poblaciones de macroalgas. Esto lo han visto Davis y Forkeran en el 2001, en Florida. ¿Qué es Caulerpa? Bueno, Caulerpa es parte del reino Plantae, a todos nos puede sorprender eso, pero es de la familia Caurpelaceae. Una de las características principales es el crecimiento cenocítico, es decir, que son pequeñas células que no están separadas de una pared celular y por lo tanto tienen un alto crecimiento clonal. Es decir, si corto un pedazo de la fronda de Caulerpa, puede en un tiempo puede establecer una gran colonia de caulerpas. Y eso ha sido de estudio por la invasión que hay. Se desarrollan en temperaturas entre 21 y 25 grados, 22 y 25 grados, perdón, pero se ha visto que pueden sobrevivir hasta 11 a 15 grados centígrados. Pero eso no es el problema. El problema es de que ha sido una invasión que se ha dado en el Mediterráneo, en el sur de Australia y en parte de California. Y esto ha tenido consecuencias en las praderas de pastos marinos. Primero, el desplazamiento de pastos marinos. Ya hay más macroalgas que pastos marinos. En segundo lugar, la disminución de la biodiversidad marina. Y tercero, la baja de los recursos pesqueros. Los recursos pesqueros son más abundantes en las praderas de pastos marinos que en las praderas de macroalgas. Por lo tanto, se ha bajado los recursos pesqueros al ser sustituidos por macroalgas. Estudios demográficos de Caulerpa, pues se ha visto que en poblaciones invasoras tiene mayor número de estolones, mayor número de frondas y mayor número de biomasas que en poblaciones nativas. Y la fragmentación asexual es mayor que en poblaciones invasoras va a ser más frecuente que en poblaciones nativas. Es decir, el crecimiento clonal y la reproducción asexual van a ser más frecuentes en las poblaciones invasoras. Aquí les presento a la Reserva de la Biosfera Los Petenes Campeche. Como se mencionó, es una de las praderas de pastos marinos más grandes del país. Tiene 1.500 kilómetros cuadrados. Se ubica en la parte norte del estado de Campeche, en la península de Yucatán. Pérez Espinosa, que va a ser la siguiente presentación, nos va a enfocar más de las praderas, de cómo se conforman estas praderas y estas comunidades de pastos marinos. Pero lo que quiero que se lleven en esta presentación es lo siguiente. Primero, pues Thalassia testudinium es la especie más común y frecuente de la zona. Thalassia, al ser una especie permanente, su vida es de 7 años en promedio y de alta resistencia fisiológica, su abundancia se relaciona a un ambiente marino saludable. Pero Thalassia no crece sola, crece con otras especies de pastos marinos y por supuesto con una especie de macroalga que es Caulerpa paspaloides. Caulerpa paspaloides se ha visto que es una especie frecuente en la reserva, pero también se ha estudiado que tiene características similares a Caulerpa taxifolia, que es un crecimiento clonal, una alta recuperación al disturbio y tasas de crecimiento altas. Y pues nuestra pregunta es, ¿qué pasa con Caulerpa y Thalassia? ¿Son buenos vecinos? ¿Son malos vecinos? ¿O les da igual su presencia? Pero como había descrito anteriormente, se necesita saber las características poblacionales de las dos especies y las características y todas las condiciones que las rodean. Y lo que no sabemos y lo que no sabíamos era las condiciones poblacionales de Caulerpa. Así que lo que se hizo fue diseñar y registrar la demografía de Caulerpa. ¿Y qué hicimos? Bueno, en 3 sitios, uno cercano al manglar, uno mediano y uno lejano, se hizo los registros demográficos de Caulerpa. ¿Cómo se hacen estos registros demográficos? Bueno, se obtiene la Caulerpa que está en 0.25 metros cuadrados y se hacen los siguientes conteos. Frondas completas, que son frondas de color verde. Frondas incompletas, que son frondas amarillas, amarillo-verde o incluso cafés.
Y entre una fronda y otra fronda tendremos un estolón. Se midió el tamaño del estolón y cuántos estolones había en cada punto 25 metros cuadrados. Otra medida que se hizo fue marcar frondas, volver en 60 días y registrar cuánto habían crecido estas frondas. Es decir, la fronda completa sería nuestra NT más uno y y nuestra medida antes de la marca sería nuestra NT. Y esto hacemos una relación de medida NT más uno entre NT y obtendríamos la tasa finita de crecimiento. También esto lo podemos aplicar en las biomasas. Es decir, la biomasa que cosechamos en el mes anterior sería nuestra NT más uno y nuestra biomasa del mes posterior sería nuestra NT. Y lo que obtuvimos fueron estos resultados. Obtuvimos las biomasas poblacionales de Caulerpa, que vemos que en su mayor parte están en mayores a 0,1. ¿Esto qué quiere decir? Los crecimientos son mayores, que va a crecer las poblaciones. En cambio, si son menores a 1, las poblaciones van a reducirse. En prenortes, antes de los nortes, las poblaciones de Caulerpa crecen, pero cuando llegan los nortes, las poblaciones se reducen en el sitio 1 y en el sitio 3, donde prácticamente desaparece la especie. Individuales, pues tenemos que el crecimiento va a ser constante, es decir, las frondas van a crecer, van a crecer en la temporada de prenortes. En posnortes no fue posible porque todas las marcas desaparecieron. Y esto nos indica lo siguiente, que si hay un efecto de la distancia del manglar en las poblaciones de Caulerpa, las poblaciones cercanas al manglar tienen mayor crecimiento y desarrollo que las lejanas. Caulerpa paspaloides es el segundo elemento más predominante de la zona. La temporada de norte afecta negativamente a las poblaciones de Caulerpa, reduciendo su crecimiento y desarrollo en la temporada de postnortes, y las zonas cercanas e intermedias tienen una mayor adecuación que las zonas lejanas. Y bueno, pues ya sabemos la demografía de Caulerpa. Y ahora pues la pregunta que a todos nos compete. ¿Qué pasa con Caulerpa y Talasia en la reserva de los Petenes? Bueno, lo que hicimos fue escoger tres sitios. Uno que estuviera 100% de Caulerpa, que es el sitio 3. Un sitio que tuviera 50 Caulerpa y 50 Talasia, que era el sitio 2. Y un sitio con pura Talasia, que es el sitio 1. Estos sitios lo que se hizo fue registrar la demografía de Caulerpa, como lo expliqué anteriormente, y ahora pues sería medir los parámetros abióticos, es decir, profundidad, temperatura, oxígeno disuelto, salinidad pH, nutrientes en columna de agua y nutrientes intersticiales por las metodologías de Strickland y Parsons, y también la calidad del sedimento y el carbono orgánico que había en las zonas. También pues se registró la cobertura promedio, la biomasa fitoplanctónica y se identificaron las otras especies algales que hubieran en la zona. También lo que se hizo fue registrar la profundidad de la zona, registrar la luz que había en cada metro de profundidad de las zonas y por medio de medidores de luz, de irradiación solar, que en este caso son HOBOs, se calculó los coeficientes de atenuación de luz y se calculó el porcentaje de luz que había en el fondo de cada de las tres zonas. Ahora bien, también pues aparte de la demografía de Caulerpa se hizo la demografía de Talasia, que es con nucleadores, extraer extraer un pedazo de la población de Talasia, contar número de haces, cicatrices florales, cicatrices de hoja por haz, las biomasas, tanto aérea, subterránea y total, y también se marcaron hojas de Talasia. Y como en el caso de Caulerpa, 60 días después se colectaron y se midieron cuánto creció de la marca al total. También se hizo la eficiencia fotosintética de Thalassia y Caulerpa, es decir, cuánto es su calidad fotosintética por medio de colectar haces y frondas de Thalassia y Caulerpa. Se colectaron 10 en un cuarto, se pusieron en mallas para que estuvieran aclimatadas con oxigenación constante y en un cuarto oscuro se midió la FB sobre la FM, que es es el coeficiente de fluorescencia, que nos dará la eficiencia fotosintética de las dos especies. Los pigmentos se guardaron en hielo seco y se analizaron por medio
de un HPLC, los pigmentos accesorios y las clorofilas A y B. Y también, pues, con todo esto se hizo un análisis multivariado, que en este caso es el análisis de ANOVA, para que nos diera como y ciertas gráficas de comportamiento de los, de las variables. Y ahora estos son estos resultados. La profundidad de las tres zonas, pues, el sitio donde hay pura talasia es el sitio más sómero, a diferencia del sitio 2 y el sitio 3 donde hay presencia de caulerpa. También pues tenemos que la calidad del grano es diferente entre los tres sitios, siendo que son arenas finas el sitio de pura talasia y el sitio de arenas gruesas y arenas medias son sitios donde hay 50-50 de las dos especies y donde está pura caulerpa. También vemos que hay diferencias de la salinidad y la temperatura, pero esto fue en las temporadas. No hubo esto fue solo en las temporadas, siendo que la temporada de nortes es la que tiene menor salinidad y la temporada de lluvias es la que tuvo mayor temperatura. También pues los nutrientes variaron, en las temporadas de lluvias fueron mayores el nitrógeno inorgánico disuelto en lluvias y el sílice fue mayor también en lluvias. La demografía de Talasia fue interesante porque en el sitio donde hay pura Talasia se obtuvo que hubo mayor cantidad de individuos, pero pues las edades más longevas llegaban al sitio donde había 50 de Caulerpa y 50 de Talasia. Algo que hay que resaltar es que el porcentaje floral fue mayor en las poblaciones donde hay pura Talasia que en las poblaciones donde hay 50 y 50. Y los crecimientos fueron interesantes. Tanto en Caulerpa como en Talasia, los mayores crecimientos fueron en la temporada de secas. Pero en el caso de Talasia solo fue en el sitio de pura Talasia. En el sitio de 50-50 Talasia y Caulerpa, no hubo diferencias significativas en el crecimiento de las hojas de Talasia. Lo que podemos hablar aquí de la luz es que el sitio uno, o sea, el sitio donde vemos pura talasia, hay pura talasia, son sitios que tienen una menor atenuación de luz y un mayor porcentaje de luz. En cambio, los sitios donde hay Caulerpa al 100% son sitios donde hay mayor atenuación de luz y menor cantidad de luz. La eficiencia fotosintética obtuvimos diferencias significativas, pero Talasia no fue, en ambos sitios tenemos que Talasia fue menor eficiencia fotosintética en la temporada de lluvias. En cambio, en Caulerpa, la temporada de secas solo fue en el sitio donde hay pura Caulerpa. En el sitio donde está 50 y 50 Caulerpa, obtuvimos que la eficiencia fotosintética incluso era menor al 60%. Esto nos indica de que las poblaciones cuando está con Caulerpa tienden a estresarse. Y este es un análisis de PCA, donde integramos todas las variables. Nos sugiere que hay relación que hay grupos, que los grupos donde hay pura talasia se relacionan a mayores biomasas de talasia, mayores eficiencias fotosintéticas de talasia y a mayores cantidades de luz. En cambio, los sitios donde hay poblaciones de Caulerpa al 100% se van a asociar a sitios profundos y con menor atenuación de luz. Algo interesante es que el sitio mixto va a estar asociado a cambios en el nitrógeno inorgánico disuelto y a las temperaturas y al fósforo total en sedimentos. Esto pues lo podemos explicar de la cierta forma. La temporalidad no es importante. Los sitios van a reflejar el estado de las especies. Es decir, sitios profundos van a ser favorables para las macroalgas y sitios menos profundos van a ser para los pastos marinos. ¿Por qué? Porque va a haber mayor cantidad de luz y las macroalgas se pueden adaptar a menores cantidades de luz. Lo que va a ser importante son los aumentos en las caulerpas porque las caloerpas pueden aumentar si se reduce la atenuación de luz. Pero hay un factor importante que evita eso en la reserva de los petenes, que son las temporadas de nortes. Las temporadas de nortes no solo limpia, podría decirse que
por el manejo de la dinámica del agua, limpian la superficie del agua, permitiendo no solo arrastran a toda la caulerpa, sino también tienden a cambiar el oleaje del agua. También las temperaturas bajan. A pesar de que Talasia puede disminuir sus características fisiológicas, puede adaptarse a la temporada de nortes. Su sistema de rizomas es muy grande y muy fuerte que puede resistir la dinámica del agua, lo que no pasa con Caulerpa. Caulerpa es muy fácil desprendible y por lo tanto abre espacios para que en la temporada de secas puedan adaptarse nuevas talasias. Y esto es ¿cómo podría cambiar esta dinámica? Bueno, en primer lugar, pues la remoción de talasia sería un factor crucial. Si removemos a talasia, va a aumentar las macroalgas y va a disminuir, va a aumentar y otros pastos marinos se reducirían. Al aumentar las macroalgas van a producir sulfuro tanto en los sedimentos como en el agua, reduciendo el establecimiento de talasia. Y también aumentaría el fitoplancton, esto reduciendo la intensidad de luz y disminuyendo las poblaciones de caulerpa. Por lo tanto, pues tenemos lo siguiente. Talasia no es afectada negativamente por caulerpa. Al contrario, caulerpa es la que está siendo afectada. Es como por la remoción de caulerpa, Talasia abre espacios para que colonice Talasia. Talasia en lugares someros y con alto porcentaje de luz en el fondo tendrá mayor formación de flores y rizomas. En lugares profundos se podrá adaptar y el crecimiento vertical será importante para su supervivencia. Caulerpa, en cambio, el número de individuos y biomasa será mayor en lugares profundos e invertirá más en el crecimiento rápido, es decir, en la temporada de secas. Y los nortes controlan las sobrepoblaciones de Caulerpa, ya que, pues con la dinámica del agua y removiendo a los organismos, abre espacios de colonización para otras especies, específicamente a Talasia y otros pastos marinos. ¿Y ahora qué sigue? Bueno, ya tenemos qué factores, qué variables son importantes, tenemos ciertas condiciones, y ahora seguiría construir las dinámicas de las dos especies y por lo tanto armar modelos para crecimiento tanto de Caulerpa como de Talasia. Lo que se ha empezado a hacer es analizar las variables. Por ejemplo, tenemos que cuando baja la luz en el fondo y aumentan las profundidades, aumentan los crecimientos de Caulerpa. En cambio, cuando aumenta la luz y disminuye la profundidad, va a aumentar las poblaciones de Talasia. Y así es ver los comportamientos de otras variables y construir estos modelos de competencia entre las dos especies. Quiero agradecer primero a los que nos han ayudado, a los que me han ayudado en este proyecto, que son las personas que no solo han revisado esto, sino han ayudado en el proyecto y sus respectivos laboratorios. Primero está la doctora Gallegos y el Laboratorio de Pastos Marinos de la UAM Iztapalapa. Está la doctora Mandujano y el Laboratorio de Ecología y Evolución en el Instituto de Ecología UAM. Y de hecho muchos son integrantes de la Sociedad Mexicana de Ecología y han ayudado en la sociedad. Y el laboratorio del doctor Golubov el hombre y su ambiente, la UAM Xochimilco. Y por supuesto el doctor Frankovich, que es parte del Seagrass Ecosystem Research Lab, el cual estamos colaborando para nuevos proyectos. Muchas gracias.